Revelado, lo inesperado que un ex esclavo hizo con las esposas de sus enemigos es extraordinario. La noche caía sobre la finca de Samuel, un ex esclavo que había logrado liberarse de las cadenas que habían marcado su cuerpo y su alma. Sin embargo, el eco de su pasado todavía resonaba en su mente, junto con las miradas desconfiadas de vecinos que aún lo veían como un paria. A sus 35 años había decidido reinventar su vida en medio de las plantaciones de café de Puerto Rico. La búsqueda de una existencia digna era su brújula, impulsada por la devoción de su madre y los sueños de su pequeña hija, que aspiraba a convertirse en doctora. Con cada amanecer se despertaba con el crepitar de los paisajes verdes, pero a pesar del espectáculo de la naturaleza a su alrededor, la presión de volver a caer en el desprecio lo mantenía alerta. Un día, mientras limpiaba un viejo cobertizo, una caja polvorienta se reveló ante él. Por curiosidad, la abrió y ahí estaban, las cadenas que lo habían mantenido encadenado a la crueldad de sus amos. La visión de esos objetos le retorció el estómago, sumergiéndolo en un torrente de recuerdos dolorosos que lo asediaban. La lucha por la libertad parecía un espejismo ante la vigilancia constante de quienes lo rodeaban. A medida que pasaban las semanas, el deseo por transformar su vida se convertía en un fuego ardiente. Pero la carga emocional de su pasado lo abrumaba, y un pensamiento oscuro persistía. ¿Podrá realmente reinventarse? En un acto desesperado contra su propia historia, Samuel decidió usar esas cadenas para crear arte, forjando esculturas que eran al mismo tiempo un grito y un canto a la esperanza. Cada golpe de martillo en el metal le ofrecía un alivio momentáneo y a la vez una nueva forma de expresar su dolor y su lucha. Sin embargo, la presión social era implacable. La comunidad lo miraba con recelo. Se preguntaba si su arte realmente haría eco en los corazones de aquellos que lo habían juzgado. Las dudas lo asediaban, explorando las profundidades de su mente como sombras que nunca se alejaban. Si su arte provocaba incomodidad, ¿valdría la pena? Todo lo que quería era un entorno donde su hija no tuviera que sentir el peso de su legado. En un instante de desesperación, decidió organizar una exhibición de sus obras en la plaza del pueblo, un intento audaz de romper las cadenas invisibles de los prejuicios. Pero incluso mientras planeaba aquella noche, la ansiedad lo consumía como un voraz fuego interno. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La noche de la exhibición llegó y el aire, cargado de tensión, lo envolvió mientras caminaba entre sus propias creaciones. Sentía la mirada de los vecinos como cuchillos afilados. ¿Y si la gente no entendía? Con cada paso hacia el centro de la plaza, su corazón palpitaba con fuerza. No eran solo sus obras las que se exponían, sino su vida entera, sus cicatrices, su verdad. La angustia le apretaba el pecho. Cada palabra que pronunciara podría desencadenar una ola de juicios. Estaba a punto de desnudarse ante el mundo. ¿Cómo lograría el respeto que tanto anhelaba? La oscuridad crecía en su interior, mientras la multitud expectante se hacía más densa. En ese momento, su vida pendía de un hilo, y un nuevo conflicto se asomaba entre las sombras. ¿Podría realmente liberarse del pasado doloroso y, lo más importante, permitir que su hija viviera sin el peso de sus cadenas? Samuel se encontraba al borde del abismo. Cada mirada de desprecio de sus vecinos le recordaba el peso de su historia. Se sentó en un banco, rodeado de sus esculturas, mientras la multitud murmuraba a su alrededor.
En medio de esa presión social, comenzó a cuestionar no solo la validez de su arte, sino también su propósito. Cada pieza que había creado era un eco de su sufrimiento, una manifestación tangible de su lucha por la libertad. Pero, ¿realmente resonarían esas piezas con aquellos que apenas lo toleraban? La voz de su hija, Ana, llenaba su mente. Ella, tan joven y llena de sueños, merecía vivir en un entorno donde el legado de su padre no pesara como una cadena. Pero, ¿cómo podría asegurarle un futuro sin la sombra de sus propias experiencias? Al mirar a la multitud, Samuel se dio cuenta de que no solo se trataba de ser aceptado, sino de enfrentar su historia y transformarla en poder. Esa comprensión despertó en él una determinación renovada. Debía hablar, no solo de su arte, sino de su vida, de su verdad. Dejó que la angustia se transformara en combustible, y al levantarse sintió que la energía se acumulaba en sus venas. La necesidad de expresarse lo llevó a subir al improvisado escenario. Su voz retumbó, aunque insegura al principio, en el aire frío de la noche. Contó su historia, relató su sufrimiento, sus sueños y sus obras. Algunas miradas se endurecieron, pero otras comenzaron a brillar con sorpresa y empatía. Y a medida que hablaba, algo dentro de él se liberaba. Las cadenas que una vez había portado ahora parecían desvanecerse en el aire, llevándose consigo parte del peso que lo mantenía atado a su pasado. Al terminar, el silencio que siguió fue casi abrumador. Samuel se sintió vulnerable, expuesto, pero a la vez un destello de esperanza empezó a crecer en su interior. Quizás su historia no solo sirviera para desahogar sus propios demonios, sino que también podría conectar con las vidas de otros, provocar una reflexión sobre sus propios miedos y prejuicios. Sin embargo, su reencuentro con la comunidad no fue fácil. En los días posteriores a la exhibición, las miradas seguían y las conversaciones susurradas se volvían más intensas. Samuel se preguntó si había sido un error. Las dudas comenzaron a acecharlo de nuevo. Estaba claro que había hecho olas, pero también podía haber profundizado la brecha entre él y sus vecinos. Fue entonces cuando se enteró de un evento en un pueblo cercano donde se hablaba de temas de identidad y comunidad. Aquello había sido presentado como una oportunidad para que varios artistas locales compartieran su trabajo. El dilema surgió. Participar en el evento podía ofrecerle un nuevo espacio para expresarse, o bien podría exponerse a un rechazo aún más grande. Tenía que decidir si podía arriesgarse una vez más o si lo mejor sería permanecer en la oscuridad por el bien de su hija. La voz de Ana resonó en su mente, y con ella la promesa de que debía pelear por un futuro en el que ella no viviera con el peso de su legado. Finalmente, mientras sus manos jugueteaban nerviosas sobre la mesa de trabajo, Samuel tomó una decisión audaz. Se prepararía para el evento, no solo como artista, sino como un guerrero de su propia historia. Tenía que ser el protector de las esperanzas de su hija. ¿Qué destino le aguardaba en ese nuevo escenario? ¿Lograría abrir más corazones y mentes, o su vulnerabilidad lo llevaría a un enfrentamiento inesperado? Solo el tiempo lo diría. Samuel se despertó temprano, con el amanecer colándose por la ventana de su pequeño taller. La luz dorada dibujaba sombras y formas que parecían cobrar vida sobre las paredes. Estaba decidido. Este evento sería su oportunidad de hacer eco de su verdad, de sanar heridas personales y al mismo tiempo crear un espacio para su hija en el mundo que lo rodeaba. Se sentó frente a su lienzo, un vacío que a menudo representaba su propia lucha. Las pinceladas iniciales eran titubeantes, como la firmeza de su voz la primera vez que se había enfrentado a la multitud. Sin embargo, empezar a aplicar color se sentía liberador. Cada trazo reflejaba su creciente determinación, la necesidad de dejar una huella no solo visible, sino resonante. Samuel anhelaba que aquella obra hablara por sí misma, que transmitiera su dolor y su esperanza. Mientras trabajaba, su mente viajaba a los momentos que había compartido con Ana.
Cada sonrisa de ella era una motivación, un faro que iluminaba su caos interno. Debía crear una conexión entre su arte y su historia para alimentar el legado que deseaba dejar. La vulnerabilidad que había sentido al abrirse ante la multitud había comenzado a transformarse en una poderosa motivación. Pensar en las posibilidades de esas conexiones lo invadía con un renovado sentido de propósito. A medida que el día se acercaba, Samuel ensayaba las palabras que acompañarían su obra. Se preguntaba qué efectos tendría en la audiencia. Quería que su relato fuera auténtico, crudo, pero también lleno de esperanza. No era solo un artista, era un narrador que deseaba capturar el dolor en cada palabra, para finalmente convertir ese sufrimiento en fortaleza. Pero a medida que se acercaba la hora del evento, las sombras de la duda comenzaron a deslizarse otra vez por su mente. ¿Qué pasaría si sus vecinos no estaban listos para escuchar? ¿Y si lo que había creído que era una conexión se convertía en un nuevo motivo de desprecio? Se preguntó si había hecho bien al asistir, si quizás lo mejor sería dejar que el tiempo curara las heridas en lugar de abrirlas una vez más. Mientras sus pensamientos lo consumían, recordó las esposas que había forjado a partir de su sufrimiento. Había trabajado con ellas para dar forma a esculturas que reflejaban la lucha por la libertad. Un súbito destello de claridad iluminó su mente. Su viaje no era solo acerca de su resistencia, sino también sobre su capacidad de transformar lo negativo en algo positivo. Esa dualidad, la lucha y la liberación, era el núcleo de su arte y de su vida. Debía enfrentarse a sí mismo, a su historia, y permitir que esa verdad resonara. Con el corazón acelerado y el pulso firme, decidió que debía contar su historia no solo como un artista, sino como un ser humano que había encontrado la paz a través del sacrificio. Ana era su razón de ser, su arte, su vehículo. Tal vez las palabras pondrían un freno a su tormento, y quizás, solo quizás, abrirían espacios de diálogo donde nadie había existido antes. Al llegar al lugar del evento, un nudo se formó en su estómago. La multitud se veía tan amplia y distante, como un océano en el que temía naufragar. Pero al mirar de reojo a su hija, sonriendo desde la distancia, Samuel supo que su valentía no solo era por él, sino por ella. Con cada paso que daba hacia el escenario, el peso de sus ansiedades se transformaba en la determinación de un hombre decidido. Y mientras su nombre resonaba en el micrófono, una voz interna le susurraba que el momento de verdad había llegado. ¿Superaría el abismo de su propia historia o se perdería en la inmensidad del rechazo? Las respuestas estaban a punto de revelarse, y la audacia de Samuel lo llevaría a un destino inesperado. Y mientras su nombre resonaba en el micrófono, una voz interna le susurraba que el momento de verdad había llegado. ¿Superaría el abismo de su propia historia o se perdería en la inmensidad del rechazo? Las respuestas estaban a punto de revelarse, y la audacia de Samuel lo llevaría a un destino inesperado. El sonido del micrófono vibraba en sus oídos mientras Samuel se plantaba frente a la multitud. Miradas curiosas se fijaban en él, un mar de rostros que parecían esperar su próximo movimiento. La ansiedad latía en su pecho, pero en ese instante todo se redujo al eco de su propio corazón. Debía cruzar el umbral de su miedo, era la esencia de su historia, una confrontación no solo con el público, sino con sus propias inseguridades. Con la mente en blanco, su mirada se posó en su obra, un lienzo que exhibía los colores de su dolor y su lucha. Un destello de confianza se encendió en su interior. «Estoy aquí por mí, por mi hija», pensó. Esa idea era un ancla, la certeza que había buscado en sus días de incertidumbre. Las palabras comenzaron a fluir. Narró su travesía, desde el sufrimiento hasta la libertad que había encontrado en cada trazo de su pintura. Aquella dualidad le permitió conectar los puntos de su vida, relatando las penas y los momentos de esperanza.
Había algo liberador en compartir su verdad, algo que transformaba el peso de sus experiencias en un mensaje tangible. La pasión en su voz resonó en el aire. Notó cómo algunas de las miradas se transformaban, curiosidad, compasión y hasta reconocimiento. El temor que había llevado como una carga ahora se convertía en un camino hacia la conexión. Samuel hablaba no solo de sus luchas, sino de las luchas universales. En cada palabra, otros podían reconocer su propio sufrimiento y quizás encontrar un rayo de esperanza. Durante su discurso, recordó las esposas que había forjado, el esfuerzo que le habían requerido. Eran un símbolo de su pasado y de su deseo de liberarse. En su mente, la creación se hizo tangible, muy lejos de ser un objeto de vergüenza. Ahora eran su armadura, el recordatorio de que se podía trascender el dolor. Las expresiones en el público comenzaron a cambiar. No eran solo miradas críticas, sino rostros que reflejaban empatía. Con cada sílaba, Samuel se liberaba un poco más. Cada frase era un ladrillo que derribaba las murallas de su propia duda. Sin embargo, a medida que relataba sus experiencias, surgieron de nuevo los viejos fantasmas. Alguien del fondo gritó, interrumpiendo su discurso: «Esto es solo una historia de excusas». La voz resonó duramente, rasgando el espacio que había comenzado a construir. Samuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La anticipación por lo positivo podía cambiar en un instante. Dudó, pero permitió que la ofensiva se asentara en su mente. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Excusar su pasado? Durante un breve instante consideró rendirse, dejar que la sombra del recelo llenara el vacío que había creado. Pero al mirar a Ana, quien con su pelo ondulado y su luz pura seguía observando, cada duda fue reemplazada por un nuevo propósito. Samuel quiso abordar ese eco de rechazo. «Este viaje no se trata de excusas, sino de confrontar nuestro pasado», dijo, su voz ahora más firme, resonando en la sala. «No estoy aquí para ser aceptado, estoy aquí para transformar mi sufrimiento en arte. Todos tenemos cadenas, ya sean visibles o invisibles. Lo importante es cómo decidimos llevarlas». Su enfoque había cambiado. En lugar de permitirse ser víctima de las críticas, había comenzado a transformarlas en parte de su relato. Las risas se convirtieron en murmullos de asentimiento. El acoso inicial sucumbió ante el deseo de entender. Con cada palabra, la conexión se fortalecía. Una vez que culminó su discurso, el murmullo de la sala se intensificó, no solo como un comentario a su valentía, sino como un reconocimiento colectivo. Había tocado algo profundo en sus corazones. Samuel regresó a su lugar, sintiendo un ligero temblor en sus manos, no de miedo, sino de la satisfacción de haber compartido su verdad. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, una mujer se le acercó, sus ojos llenos de lágrimas. «Tu historia me ha tocado», dijo. «He luchado con mis propios demonios, y creo que hoy he comenzado a liberarme». Samuel sintió una chispa de transformación. Había algo más en juego, algo que podría trascender su experiencia individual. ¿Sería posible que su arte, aquel que había considerado como un refugio personal, pudiera erigirse como un faro para otros? La pregunta surgió como una chispa. Una nueva aventura comenzaba a abrirse ante él. ¿Qué haría con esa nueva oportunidad? La incertidumbre se mezclaba con la emoción, mientras nuevas conexiones comenzaban a dibujarse en su mente. La búsqueda de su voz aún no había terminado. Algo le susurraba que lo más desafiante estaba por venir, y esa revelación podría cambiar el rumbo de su vida. Las horas posteriores al evento se deslizaron lentamente para Samuel. La intensa emoción había dejado huellas visibles en su cuerpo. Al llegar a casa, se sentó a la mesa, el lienzo aún destacando en la habitación como un recordatorio incesante de su reciente triunfo y su creciente vulnerabilidad. Ana, su hija, seguía sus pasos con una curiosidad silenciosa, pero él sabía que su pequeña captaba más de lo que aparentaba.
Mientras ella jugaba en el suelo, Samuel se encontró mirando su pintura, cuestionándose si había sido suficiente. La incertidumbre lo abrumaba. ¿Debo hacer más?, reflexionó. No solo quería expresar su verdad, sino que anhelaba que otros sintieran el mismo impulso de liberarse. Esa presión personal se convirtió en un nuevo impulso. Si su historia resonaba con otros, ¿podría compartirla de una manera más estratégica? Comenzó a planear. Samuel sabía que debía encontrar su voz de nuevo, pero esta vez no sería un acto aislado. Buscaría maneras de amplificar su mensaje. Después de su discurso, varias personas le habían manifestado interés en su arte y su historia, y supo que debía dar el siguiente paso. Visualizó una serie de talleres, enfocados no solo en la pintura, sino en la narración de historias a través del arte. Mientras su mente se llenaba de ideas entusiastas, la realidad lo mantendría anclado. La vida cotidiana siempre tenía una forma de interrumpir cualquier momento de euforia. La incertidumbre financiera lo inquietaba. Sabía que tener éxito en este nuevo camino exigiría tiempo, sacrificio y recursos que tal vez no poseía. A medida que planificaba, también comenzó a buscar a aquellos que podrían ayudarlo. Hizo listas de contactos, anotando nombres de galerías, artistas que habían compartido escenarios con él y, sobre todo, grupos que apoyaban a personas en sus viajes de autodescubrimiento. Sin embargo, cada llamada resultaba costosa, cada interacción una prueba de su determinación. Una tarde, mientras recorría un viejo barrio que había sido el centro de su juventud, se detuvo a contemplar un mural en la pared de un edificio. Los colores vibrantes parecían contar una historia de lucha y resistencia. En ese momento, Samuel sintió una chispa en su interior. Esa obra no solo era arte, era un símbolo de esperanza. «Esto es lo que quiero hacer», murmuró para sí mismo, «ser un puente entre el arte y el sufrimiento». Ese enfoque renovado hizo que reconsiderara la forma en que abordaría sus talleres, pero la duda seguía latente. ¿Sería capaz de guiar a otros en sus luchas? Podía recordar momentos en los que su autoestima se había desvanecido. Si quisiera convertirse en un líder, debía confrontar esas flaquezas. La noche llegó, y con ella la oscuridad que siempre parecían traer consigo sus pensamientos más oscuros. Se sentó en el umbral de la puerta, mirando las estrellas con una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Qué pasaría si los próximos pasos que intentara dar fueran en vano? Hacía falta un plan de acción. Y no podía esperar a que estuviera todo listo para lanzarse. Debía actuar, aunque el miedo lo invadiera. Decidió que el primer paso sería organizar una pequeña reunión en casa, un círculo de arte donde otros pudieran expresar sus historias. Convocó a viejos conocidos y artistas locales a reunirse con un solo propósito: transformar su dolor en algo hermoso. Sabía que no todos asistirían, pero esa apuesta crearía un espacio de conexión. El día de la reunión llegó, y con él una mezcla de anticipación y pánico. En su propia casa, en el centro de su propio universo, se preguntaba si realmente tenía el poder de influir en otros, mientras una sombra de duda regresaba a presionar su pecho. La timidez de Samuel se erguía como un titán en la habitación. Esa noche no solo iba a compartir su talento, iba a desafiar la parálisis que lo había mantenido inmóvil durante tanto tiempo. Pero la pregunta seguía latente: ¿podría realmente conectar sus propias luchas con las de otros? Era un dilema que pesaba sus esperanzas. Aunque las estrellas relucían allá afuera, sentía que en su interior había más cuestionamientos que respuestas. Al abrir la puerta para recibir a los invitados, sintió que algo se fraguaba en el aire. Era un nuevo comienzo, y el camino hacia adelante se iba delineando entre la incertidumbre y la posibilidad. Samuel sabía que en ese instante el destino podía transformarse de maneras que jamás había anticipado. ¿Podría ser esta la plataforma para un cambio real? Esa duda le llenó el pecho mientras las primeras miradas curiosas cruzaban el umbral. Los primeros murmullos resonaban en su sala. Samuel se sintió como si estuviera en un escenario.
cada mirada atenta desnudando su vulnerabilidad. La primera a la que se dirigió fue Marta, una pintora con un enfoque similar al suyo. Su presencia generó un estallido inesperado en confianza en él. «Gracias por venir», empezó, su voz surgiendo con una mezcla de sorpresa y determinación. Esta noche, quiero que compartamos el arte que hemos creado, pero también las historias que lo impulsaron. A medida que hablaba, las palabras fluían más naturales, casi liberadoras. Samuel invitó a cada uno a compartir sus propias experiencias. Mientras uno a uno narraban sus historias, la sala se transformaba en un refugio de exposiciones íntimas. Aquello que había planeado como un pequeño círculo de arte se convertía en un grupo de apoyo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una voz creciente cuestionaba su idoneidad como líder en ese espacio. Surgieron relatos de luchas personales, de historias marcadas por la tristeza. Cada testimonio era como una pincelada en la tela del conjunto, una sinfonía de emociones que se entrelazaban. Samuel se dio cuenta de que, al abrirse, no solo lo hacían los demás, también él empezaba a liberar sus propias ataduras, si bien silenciosas. Cuando su turno finalmente llegó, las palabras se acumularon, algunas retenidas por el miedo. La duda se aferraba a su pecho. Miró a Ana, su pequeña, dibujando en una esquina, y eso hizo que su nerviosismo comenzara a disiparse. Se recordó a sí mismo como un niño pintando sin restricciones, y tomó aire. «Para mí, el arte ha sido un refugio y una prisión», comenzó. Las historias se entrelazaban con sus recuerdos de alguien que había estado a punto de renunciar. Así, expuso sus fracasos junto con sus logros, dejando a un lado el miedo. Su voz vibraba con la sinceridad que había buscado. «Siento que el dolor puede convertirse en algo hermoso, pero debemos permitirnos sentirlo», concluyó. La respuesta fue inmediata. Aquellos presentes comenzaron a ofrecer sus impresiones, y Samuel sintió un hilo invisible conectando a todos en la sala. Esa noche no solo recibió apoyo, se dio cuenta de que cada uno de ellos estaba ansioso por crear. La idea de sus talleres se reforzó en su mente, pero también despertó otro deseo, la necesidad de expandir sus horizontes. Quería lograr un cambio tangible, un impacto en el mundo a través de sus habilidades, pero eso conllevaba grandes sacrificios. Las dudas volverían como sombras al caer la noche. Los días siguientes, Samuel se dedicó a diseñar un plan estructurado. Crearía no solo un espacio para plasmar el arte, sino un entorno seguro donde otros se liberaran de sus ataduras emocionales. A pesar de la emoción, la presión era aplastante. Su hogar había sido caldo de cultivo para el arte, pero él anhelaba llevar eso a otro nivel. La búsqueda de apoyo se convirtió en una tarea crucial. Samuel llegó a contactar galeristas y artistas buscando un mentor, pero pronto se encontró con rechazos que arrojaban dudas sobre su valor. Cada negativa alimentaba un monstruo interno que le susurraba que no era suficientemente bueno. Decidido a no sucumbir, se comprometió a trabajar en su confianza. Una tarde, tras recibir correos denegando su propuesta de exposición, se sentó frente a su lienzo. Miraba el espacio vacío, deseando ver más allá del blanco, del silencio que sentía. «Esto no solo es mi lucha», se recordó. «Es nuestra historia compartida». Aquella revelación lo empujó a seguir adelante y fortalecer su determinación. Samuel decidió abrir una plataforma online, un blog, donde pudiera compartir no solo su arte, sino también reflexiones sobre el proceso creativo y las dificultades encontradas. Deseaba alcanzar a quienes no podrían asistir a sus talleres, crear una comunidad digital de apoyo y reflexión. Con cada publicación, descubrió que sus voces interiores estaban sintonizadas con otros. Pero a la par que su popularidad crecía, también lo hacía la íntima presión de ser un portavoz. La pregunta que lo acechaba regresó con fuerza. ¿Podría sostener esta nueva identidad?
El futuro se tornaba cada vez más incierto, lleno de posibilidades y obstáculos. Samuel sentía que el camino hacia su verdadero propósito apenas comenzaba. Así, en medio del pavor por no cumplir con las expectativas que él mismo se había impuesto, una noticia golpeó su bandeja de entrada, un mensaje de un famoso curador de arte interesado en su historia. La sorpresa le llenó los ojos, pero el temor rápidamente siguió. ¿Estaba realmente listo para dar ese paso? En ese momento, una tensión palpable llenó la sala, dejando a Samuel cuestionando todo lo que había construido hasta ahora. Se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar lo inesperado. ¿Sería este el umbral que transformaría su vida o el principio de su desmoronamiento? Samuel pasó la noche en vela, contemplando el mensaje del curador. La pantalla de su ordenador emitía un resplandor tenue en la oscuridad, y sus pensamientos giraban descontroladamente alrededor de lo que significaba esa posibilidad. La oferta era tentadora, pero también aterradora. ¿Estaba listo para desnudarse de esa manera ante el mundo? ¿Un tipo de exposición que jamás había imaginado? Cada vez que pensaba en dar el paso, una oleada de dudas lo asaltaba. La noción de una vida destinada a ser observado, a ser juzgado por su arte, lo llenaba de ansiedad. Samuel sabía que ser vulnerable era parte del proceso creativo, pero no podía evitar sentir que expondría su alma y no estaba seguro de poder resistir la crítica. En esa lucha interna se dio cuenta de que su propuesta no solo se trataba de arte, sino de una metamorfosis personal. Por primera vez se sintió como un puente entre su historia y la de otros artistas, cada uno llevando su carga, cada uno con su propio lienzo por pintar. Esa conexión era un poderoso recordatorio de que no estaba solo, a pesar de las sombras que lo acechaban. Decidido a no dejarse consumir por la inseguridad, se levantó de la cama y se dirigió al estudio. La luz del amanecer caía suavemente sobre los tubos de pintura, los pinceles y los lienzos en blanco. Samuel comprendió que su destino no estaba en el miedo, sino en la acción. Se propuso dar su primer gran paso hacia lo desconocido. Comenzó a trabajar en una serie de pinturas que reflejaran su viaje emocional. Cada trazo se convertía en una catarsis, como si cada pincelada liberara una parte de sus miedos y anhelos. Colores vibrantes se mezclaban con sombras profundas, representando la lucha interna entre su deseo de éxito y el temor al fracaso. En esos momentos, el arte dejó de ser solo un refugio, se transformó en un vehículo para su crecimiento personal. La idea del curador comenzaba a perder poder sobre él. Mientras trabajaba, se preguntaba si esa oportunidad de exposición era realmente un reflejo de su valía como artista, o si se trataba de una invitación a explorar la autenticidad en su trabajo. Reflexionar sobre esto le permitió encontrar un sentido de propósito más profundo, uno que trascendía la aprobación externa. Aquella noche, mientras revisaba los comentarios en su blog, notó cómo resonaban las palabras de otros. Muchas personas compartieron sus luchas, sus triunfos, y eso le hizo sentir que lo que hacía tenía un impacto real. Esa conexión emocional lo llenó de energía, y por un instante las voces críticas que solían acosarlo se desvanecieron, reemplazadas por un eco positivo de apoyo. Fue entonces que decidió escribirle un correo al curador. Samuel había comprendido que su viaje no consistía solo en buscar la validación de un nombre prominente, sino en la honestidad consigo mismo y con aquellos que habían llegado a confiar en su trabajo. En el mensaje relató su camino, las dificultades que había atravesado e indicó que estaba dispuesto a aceptar la invitación a la exposición, pero en sus propios términos. Esta realidad lo llenaba de una nueva confianza. Sin embargo, justo cuando pensaba que empezaba a tener el control de su narrativa, la respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. El tono del curador era frío y directo. Aprecio tu sinceridad, pero la exposición que planteo es estricta en su enfoque y requiere compromiso total. Samuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies.
Nuevamente, su mundo se vio sacudido por la posible pérdida de esa oportunidad. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Sería este el momento en que su deseo de ser un artista reconocido comenzaría a desgastarlo? La respuesta a esa interrogante podría definir el camino que había decidido emprender. Frustrado pero determinado, Samuel se encontró ante otro dilema. ¿Debería seguir su instinto y perseverar en su autenticidad o conformarse y ser leído como uno más en un esquema del que no quería ser parte? La certeza de la importancia de su propia voz lo empujó a un nuevo sendero, lleno de incertidumbre pero también de un renovado sentido de propósito. Mientras se preparaba para tomar una decisión crucial sobre su identidad artística, supo que lo último que podía permitir era que el miedo se interpusiera entre él y sus sueños. Así, frente a un nuevo lienzo en blanco, Samuel comenzó a plasmar su siguiente obra, sin saber que cada trazo no solo revelaría su arte, sino que también determinaría el destino que estaba a punto de forjar. ¿Estaría listo para enfrentar el juicio del mundo exterior? ¿O elegiría un camino diferente, uno que le permitiese seguir siendo fiel a sí mismo, aún sin la aprobación de otros? Las respuestas estaban justo frente a él, pero requerirían una valentía que nunca antes había conocido. Frente al lienzo en blanco, Samuel sintió la presión del instante. No solo era una superficie esperando ser transformada, era un símbolo de su propia lucha interna. Con cada color que elegía, recordaba las palabras del curador, y la exigencia de compromiso total resonaba en su mente como un tambor. Reflexionando, se dio cuenta de que el compromiso no era solo con la exposición, sino consigo mismo. Fue en esa epifanía que entendió que el arte podía y debía ser una declaración personal, sin importar el juicio de terceros. Comenzó a aplicar el acrílico rojo, un color que en su mente representaba tanto la pasión como el dolor. No era solo un medio de expresión, era un acto de reivindicación. Cada pincelada se convirtió en un grito, un acto de resistencia contra los dictados externos que tanto lo habían paralizado. En su interior algo vibraba, una chispa de determinación que lo incitaba a seguir avanzando. Mientras trabajaba, las inquietudes que lo habían asaltado previamente se transformaron en visiones. La incertidumbre se convirtió en un motor que lo impulsaba a explorar su propia vulnerabilidad. En el proceso, descubrió que la autenticidad no era simplemente un concepto, sino una marea que lo arrastraba. Cada trazo le enseñaba que el miedo era un aliado lejano, que podía ser domado y llevado a su favor. A medida que la obra cobraba vida, Samuel dedicó tiempo a revisar el mensaje del curador una vez más. Las palabras frías parecían más un desafío que una condena. En su mente empezó a estructurar un plan. Si quería mantener su autenticidad, tendría que estar dispuesto a desafiar lo que el curador esperaba de él. Esta imagen que estaba creando no solo sería su respuesta, sino también su arma contra el miedo, un testimonio de su evolución personal como artista. Conocer sus límites se había vuelto tan crucial como superar los miedos que alguna vez lo controlaron. En ese contexto, se comprometió a buscar nuevas técnicas, experimentar con texturas inesperadas y colores fuera de su zona de confort. Se dio cuenta de que el proceso de creación era en sí mismo un camino hacia el autodescubrimiento. Así, buscó en su interior, en su historia, en sus recuerdos más profundos y se dejó llevar por las emociones que evocarían cada uno de sus trazos. Aquel día se convirtió en una y muchas sesiones más. Samuel se atrevió a salir de su propia historia para explorar otras, combinando sus experiencias con las de aquellos que lo inspiraron. Y no solo se trataba de su desempeño artístico. Su crecimiento como persona tomó un rumbo inesperado. La práctica constante y la introspección lo fortalecieron, le enseñaron que su voz era única y necesaria. Sin embargo, a pesar de su avance, el eco del mensaje del curador seguía resonando en su mente. Cada vez que su pincel tocaba el lienzo, una inquietud se apoderaba de él.
¿Acaso estaba listo para presentar al mundo esta versión de sí mismo? La idea del compromiso total lo perseguía, pero ahora la sentía desde una perspectiva de elección, no de obligación. La próxima confrontación que debía enfrentar era mucho más personal. ¿Podría aceptar que su arte, aunque auténtico, nunca sería del gusto de todos? Frente a esta nueva incertidumbre, Samuel se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo exponer su trabajo, sino aceptar todas las posibles reacciones que esto podría causar. El arte, como la vida, siempre sería interpretado de maneras inesperadas, y, en esa dualidad, había una libertad inquebrantable. Días después, cuando finalmente su obra estuvo completada, un aire palpable de expectativa lo embargaba. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para mostrar su pieza a un selecto grupo de amigos y figuras del ámbito artístico. Pero, al mismo tiempo, en su interior, una nueva pregunta surgió. ¿Realmente estaba listo para abrir esta parte de su alma al mundo? Esa noche, antes de la reunión, Samuel se sentó ante el lienzo, con más dudas que certezas. Entonces se preguntó si lo que había creado realmente sería suficiente. Con esa pregunta retumbando en su cabeza, la tensión crecía y la revelación parecía inminente. ¿Sería su autenticidad suficiente para superar la inevitable crítica que se avecinaba? El día de la presentación llegó con la luz del amanecer que se filtraba a través de las ventanas de su estudio, revelando las marcas y manchas de tinta que adornaban el lugar. Samuel observó su entorno. Cada rincón parecía tener historias que contar, reflejos de su propia evolución. Se encontraba ante un cruce decisivo, un instante que no solo definiría su carrera, sino también su percepción personal sobre el arte y su lugar en el mundo. Al mirar su obra terminada, un torbellino de emociones se apoderó de él. Con un gesto decidido, tomó un momento para respirar profundamente, sumergiéndose en las capas de su producción. La imagen era un complejo mosaico de intensidad y matices, un viaje visual por sus luchas y redenciones. Sin embargo, esa misma obra que lo había liberado también lo tenía atado a las inseguridades que habían estado presentes desde el principio. Mientras se preparaba para la presentación, comenzó a cuestionar su capacidad de manejar el impacto emocional que pudiera generar. La voz de su crítico interior emergía con fuerza. ¿Y si no comprenden tu mensaje? ¿Y si lo consideran banal o pretencioso? Samuel trató de ahogar esos pensamientos, pero eran tenaces, cada vez más insistentes. La revelación parecía inminente. ¿Sería su autenticidad suficiente para superar la inevitable crítica que se avecinaba? El día de la presentación llegó con la luz del amanecer que se filtraba a través de las ventanas de su estudio, revelando las marcas y manchas de tinta que adornaban el lugar. Samuel observó su entorno. Cada rincón parecía tener historias que contar, reflejos de su propia evolución. Se encontraba ante un cruce decisivo, un instante que no solo definiría su carrera, sino también su percepción personal sobre el arte y su lugar en el mundo. Al mirar su obra terminada, un torbellino de emociones se apoderó de él. Con un gesto decidido, tomó un momento para respirar profundamente, sumergiéndose en las capas de su producción. La imagen era un complejo mosaico de intensidad y matices, un viaje visual por sus luchas y redenciones. Sin embargo, esa misma obra que lo había liberado también lo tenía atado a las inseguridades que habían estado presentes desde el principio. Mientras se preparaba para la presentación, comenzó a cuestionar su capacidad de manejar el impacto emocional que pudiera generar. La voz de su crítico interior emergía con fuerza. ¿Y si no comprenden tu mensaje? ¿Y si lo consideran banal o pretencioso? Samuel trató de ahogar esos pensamientos, pero eran tenaces, cada vez más insistentes. Se interesó por la idea de la vulnerabilidad, dándose cuenta de que, aunque había hecho avances significativos, todavía se sentía expuesto ante la posibilidad del juicio ajeno. Unos minutos antes de que sus amigos y figuras del ámbito artístico llegaran, Samuel decidió dar un paseo por el barrio. Necesitaba despejar su mente, alejarse de la presión que había construido en torno a sí mismo. Mientras caminaba, se cruzó con un grupo de artistas callejeros que demostraban su validación a través del arte.
Sus risas y coloridos graffiti lo admiraron. Había libertad en su locura, en su rechazo al conformismo. Esa imagen despertó en Samuel un sentido de pertenencia que había estado ausente en su propia práctica. Fue en ese instante de reflexión que comprendió que la autenticidad no era un destino, sino un viaje continuo. Decidió que dejaría de pensar en su obra como una forma de conseguir la aprobación de otros y comenzaría a valorarla desde su propia perspectiva, como una representación de su crecimiento y desafíos personales. La mirada del público ya no debería determinar su valía como artista. Al volver a su estudio, se encontró rodeado de sus amigos. Las conversaciones eran animadas, la emoción se hacía palpable. Con un nudo en la garganta y una determinación renovada, Samuel se preparó para presentar su obra. Antes de hacerlo, memorizó una regla que se había convertido en su mantra: entregarse sin temor, sin prejuicios. Finalmente, se acercó al lienzo. El silencio cayó sobre el grupo. Llevó su mano hacia el lienzo, sus palabras fluyeron como un torrente. Esta obra es mi historia, mi lucha por aceptar lo que soy. No espero que todos lo entiendan, pero espero que lo sientan. Sin embargo, en medio de su discurso, un peso se asomó en su estómago. Las reacciones aún eran inciertas. Mientras el primer murmullo comenzaba a formarse en el grupo, un amigo se atrevió a hacer una pregunta incrédula. ¿Esto es todo? ¿No tienes más que ofrecer? La provocativa pregunta resonaba en el aire como un eco perturbador, destapando no solo la duda ajena, sino las inseguridades más profundas de Samuel. El momento se congeló, convirtiéndose en un escenario de enfrentamiento interno. Samuel se dio cuenta de que lo que estaba a punto de suceder era un momento crucial en su crecimiento, no solo ante su obra, sino ante su propia percepción de lo que significaba ser un artista auténtico. La inseguridad había regresado, pero esta vez no estaba dispuesto a dejar que lo definiera. Con el corazón latiendo en su pecho y una nueva determinación naciendo en su interior, Samuel enfrentó el desafío. Estaba listo para demostrar que su viaje no había hecho más que comenzar. ¿Aceptaría sus críticos o lo impulsaría a una evolución aún mayor? La tensión en el aire era palpable. El momento de la verdad asomaba en el horizonte. Samuel sintió el silencio en la habitación como una ola que lo envolvía. Sin embargo, en lugar de dejarse intimidar por los murmullos incrédulos, una chispa de determinación encendió su interior. Era el momento de enfrentarse no solo a la audiencia, sino también a sus propios temores. En su mente, el eco de sus experiencias pasadas resonaba con fuerza. «Mi vida no ha sido solo esto», dijo con voz firme, mirando a su amigo a los ojos. «Esta obra es el resultado de un viaje, de luchas y transformaciones. No es solo arte, es un testimonio de lo que he superado, de las cadenas que he roto». A medida que hablaba, notó cómo las miradas empezaban a cambiar. Las expresiones de duda se transformaron en curiosidad. Samuel quería que todos sintieran lo que él había sentido al crear cada trazo, cada color. Así que continuó, compartiendo las historias detrás de cada parte de su obra, describiendo cómo las sombras se entrelazaban con la luz, reflejando su propia dualidad. «El arte es un espejo de nuestra vida y nuestra verdad», prosiguió. «Si hay algo que he aprendido, es que no podemos huir de nuestra historia, más bien debemos abrazarla. Cada uno de nosotros lleva sus propias cadenas, pero también tiene la capacidad de forjar algo hermoso a partir de ellas». Las palabras fluyeron como un torrente, y cada frase parecía romper barreras. Los murmullos se convirtieron en silencio respetuoso, mientras el público se adentraba en la profundidad de su mensaje. Samuel se sentía fuerte. En aquel momento comprendió que no se trataba de una presentación para conseguir aprobación. Era un acto de liberación, tanto para él como para quienes lo escuchaban. Finalizó sus palabras con un simple y poderoso mensaje. «Quiero que cada uno de nosotros se atreva a crear su propia obra maestra a partir de sus experiencias, porque eso es lo que somos, artistas de nuestras propias historias».
El silencio se mantuvo por un instante, hasta que un aplauso resonó en la sala, primero tímido, luego creciente. Las manos aplaudían no solo su arte, sino la valentía de su autenticidad. En ese momento, Samuel sintió que había cruzado un umbral. Había dejado atrás las inseguridades que lo aquejaban y se erguía finalmente como un hombre que había tomado las riendas de su vida. Con los días avanzando, el eco de su exposición perduró. No solo había compartido su arte, sino que había engendrado una semilla de cambio en su círculo. Otros comenzaron a atreverse a abrirse, a contar sus propias historias, y con ello una comunidad de apoyo comenzó a surgir. Samuel no solo se había liberado, había facilitado un espacio donde otros podían comenzar su propio viaje hacia la autenticidad. La propuesta del curador, que antes parecía ser un obstáculo, se transformó en una plataforma que impulsó a Samuel a avanzar hacia nuevas oportunidades. Fue un catalizador que le permitió crecer en su confianza y explorar su creatividad. Decidió trabajar en una serie de exposiciones que combinarían sus obras con historias narradas en vivo, fortaleciendo el vínculo entre el arte y su vida. Con Ana siempre a su lado, fuertemente apoyando sus pasos, Samuel se dio cuenta de que sus esfuerzos no solo servían para expresar su verdad, también proporcionaban un ejemplo a su hija sobre la importancia de ser fiel a uno mismo en un mundo que a menudo presiona por encajar. Su deseo de ser un modelo a seguir se convirtió en un motor que lo impulsaba a seguir creciendo. Eventualmente, la oportunidad de colaborar con el curador volvió a tocar su puerta, pero esta vez Samuel iba armándose de más como artista. «Estoy listo», pensó. Podía finalmente contribuir desde su visión, sin dejarse llevar por las expectativas de los demás. La exposición no sería solo sobre él o su arte, sino sobre la fuerza de todas las historias que se entrelazaban en ese camino. Samuel había forjado una nueva vida, había conquistado sus cadenas, haciendo de su fama una celebración de lo que significa ser humano. Al mirar a su hija mientras ambos se dirigían juntos a la nueva exposición, se sintió en paz. Samuel entendió que su viaje personal había significado algo más que solo liberarse del pasado. Había construido un arrecife de esperanza, donde tanto él como su hija podrían nadar sin miedo. Había demostrado que incluso el dolor puede transformarse en arte y que la autenticidad nunca será una carga, sino la mayor fortaleza de todas. Y así concluía no solo este capítulo de su vida, sino el inicio de una historia aún más grande, donde el eco de su honestidad podría resonar en todos aquellos que alguna vez se sintieron atrapados en sus propias cadenas. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Muy importante, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.